Y bien chicos, una vez que hayamos terminado la unión de todos los grannies, se deben de ver de esta manera, miren. Yo acá tengo los 8 grannies que me correspondía unir, ¿sí? Ahora, antes de posicionar las copas, vamos a hacer en la parte de acá una pequeña terminación para luego posicionar cada una de las copas. Bien, entonces, esta pequeña terminación, hacemos el nudo deslizado, comenzamos en una esquinita de acá del granny, atravesamos el nudo, hacemos una cadenita y allí mismo en ese primer agujerito vamos a realizar un punto bajo. Este pequeño acabado lo vamos a hacer únicamente con puntos bajos, ¿sí? Esta colita de hebra que tenemos acá vamos a aprovechar de irla ocultando a medida que vamos tejiendo. Entonces voy a tejer un punto bajo sobre cada punto alto, atrapando la colita, y un punto bajo en el centro del bloque, en el cuadrito. Bien, sigo tejiendo un punto bajo sobre cada punto alto y voy a ir repitiendo por toda la parte de arriba hasta finalizar. Cuando lleguemos a la unión de los dos grannies, vamos a realizar un punto bajo acá en esta esquina. Tengo la cadenita de separación, hacemos el punto bajo allí y saltamos al punto bajo en la esquinita del otro lado, ¿sí? Vamos a hacer una acá y una acá sin hacer cadenitas de separación de ningún tipo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final. Hago el último punto bajo igual en el centro de esta esquinita. Y esto debería de verse así. Lo que hicimos fue hacerle un pequeño acabado, ¿sí? Ahora vamos a determinar el centro de nuestra tira para poder ubicar las copas. Yo como tengo 8 grannies, entonces 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. El centro viene siendo acá, la unión de estos dos grannies. Voy a colocar allí un marcador en ese punto bajo que tengo allí. Si de casualidad a ustedes les dio número de grannies impares, entonces van a tener que determinar el centro del granny como tal, ¿sí? Entonces ustedes cuentan, tienen 2 agujeritos acá, 2 agujeritos acá, y el centro va a ser este bloque, ¿sí? O sea que en el segundo de los 3 puntos altos, allí va a ser el centro para ustedes. Ahora vamos a posicionar las copas. Antes de posicionarlas tenemos que tener en cuenta de que ellas también tienen un derecho y un revés, ¿sí? A mí particularmente, en una opinión muy personal, me gusta tomar como derecho cuando el centro se ve así, miren, se ve acá bien unidito, ¿sí? También pueden tomar como derecho la parte de atrás, que no se ve mal, no se ve para nada mal, pero como les digo, es solo una opinión muy personal. A mí me gusta cómo se ve de esta manera. Entonces, tenemos que posicionar ambas copas asegurándonos de que las dos líneas estén hacia el frente, ¿sí? La que quieran usar, bien sea esta como su derecho o esta como su derecho, pero que de las dos copas estén iguales. Ahora, para posicionar nuestras copas, si ustedes no tienen marcadores de estos, no se preocupen, pueden utilizar un pedacito de hilo, lo amarran y ya. Ahora, vamos a posicionar la copa de este lado. Acá, recuerdan que teníamos en esta esquinita un agujerito, ¿verdad? Sobre ese agujerito tenemos ahora un punto bajo. Voy a colocar allí mi marcador y lo voy a sujetar con el cuadrito de la copa. Esto lo vamos a estirar así bien para posicionar la otra esquina. Entonces la otra esquina de la copa me da, mira, en este cuadrito, en el punto bajo del cuadro, y tomo el punto alto, fíjense, del cuadrito de acá. Posiciono la otra copa de la misma manera. Digo, tengo un cuadrito antes de colocar el marcador y tengo un cuadrito antes de colocar el marcador. Bien, ya tenemos nuestra copa posicionada. Ahora aquí tenemos los grannies hacia la derecha, o sea, hacia el frente de nosotros, y la copa como la queremos hacia el frente de nosotros. Bien, vamos a hacerle la unión realizando el punto casitas, el que veníamos haciendo acá en la copa. Bien, para hacer ese punto, entonces acá donde estoy,
En el último punto bajo que hice, realizo 3 cadenas, 2 que me representan un punto alto, una cadena de separación. Voy a girar todo ahora va a estar por el revés. Y comienzo a realizar el punto casitas. Salto un punto, dejo punto alto, cadena, salto un punto alto, cadena, salto un punto. Y voy a seguir repitiendo mi punto de casitas hasta llegar acá donde tengo que hacer la primera unión de la copa. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a donde tengo mi marcador, lo retiro, sigo repitiendo. Como ahí es donde iba mi marcador, yo acá hice una cadena, nueva cadena, buscamos el cuadrito de la copa, miren cómo está la copa está así. Ahora está la copa al revés porque estamos trabajando desde el revés, ¿sí? Hago la unión con el cuadrito que tengo acá de la copa, hago el punto deslizado como si estuviera haciendo una cadena, enlazo y sigo haciendo punto casita, punto alto. En lugar de cadena, lo que voy a hacer es que me voy a unir con la copa aquí atrás, pero la copa en la parte de acá tiene los puntos como de costado, ¿sí? Nosotros vamos a insertar el crochet en cada uno de los espacios, se nos hace como un agujerito, ¿sí? Allí es donde nosotros vamos a ir haciendo en esos agujeritos los puntos deslizados. Allí es donde vamos a ir haciendo las uniones. Aquí ya hice el punto alto. Hago punto deslizado que me simula como si estuviera haciendo una cadena, enlazo, salto un punto en la parte de acá, hago punto alto, me uno. Aquí, como les dije, no hay un agujerito específico, sino el que vaya coincidiendo a la altura que vamos. Hacemos punto deslizado, enlazamos, este es el que tejí, salto uno, hago el punto alto, punto deslizado en la copa, salto un punto y de esta manera me va a ir quedando la unión acá en la copa. Miren, este es el revés, el derecho se debe ir viendo de esta manera, es como que siguen los cuadritos, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo hasta hacer la unión en toda la copa. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al centro, ya estoy llegando a la última unión. Voy a retirar este marcador y el del centro porque ya sé que son esos dos puntos consecutivos. Entonces vamos a comenzar a hacer la unión acá del final de la copa, punto deslizado, enlazo, salto un punto. Aquí, fíjense que tengo el cuadrito, ¿verdad? Sí, el cuadrito de la parte de acá de la copa. Tengo que unir también esta parte del cuadrito para que me quede bien cerradito. Entonces, en el cuadro recordamos que aquí teníamos 3 cadenas. En la segunda de las 3 cadenitas hago el punto deslizado, enlazo, salto el punto, este es el punto del centro, voy a comenzar a tejer en el punto de acá, ¿sí? Para hacer la siguiente unión con la siguiente copa. Retiro, salto, este era el puntito que tengo marcado como el centro, hago el punto alto y hago la unión de mi siguiente copa acá. Fíjense que en este cuadrito tengo un punto alto, allí hago mi punto deslizado, enlazo y sigo tejiendo en punto de por medio, ¿sí? Sigo haciendo mi punto casitas. Y bien chicos, acá ya estoy llegando a lo que será el último punto alto. Hago mi último punto alto, voy a simular una cadena, sacar larguita esta hebra para cortarla, corto y ajusto. Y de esta manera es como se me debe ver la unión en la parte de atrás.
y en la parte de enfrente del top debe quedar de esta manera. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a seguir en la parte de acá abajo del top, ¿sí? Entonces, estando acá, vamos a buscar, como siempre, la puntita de la esquina, hacemos nudo deslizado, insertamos el crochet allí en el agujerito del centro, tejo 2 cadenas, completo el bloque de esa esquina, y voy a comenzar a tejer en la parte de acá bloques de la misma manera como he venido haciendo hasta llegar acá. Acá vamos a tejer vueltas una y otra vez exactamente igual hasta que logremos el ancho deseado para este top, ¿sí? Les enseño, por ejemplo, el short. Miren, el short en la parte de abajo, luego del granny, se continúa tejiendo bloques la cantidad de veces hasta donde lleguen a la altura que deseen, que les cubra lo que deseen, y luego vamos a hacer esta terminación, ¿sí? Yo voy a dar solo luego del granny un par de vueltas y luego nos vemos para hacerle esta terminación. Y bien, chicos, acá yo ya casi llego al otro extremo de esta primera vuelta en la parte de abajo. Yo creo que solamente voy a dar como una o 2 vueltas más, ¿sí? Acá antes de finalizar hacemos una cadenita y acá en esta esquina vamos a realizar únicamente un punto alto, ¿sí? Luego tejemos 2 cadenas, giramos y en esta vuelta acá sí vamos a completar el bloque. Ya tenemos 1, hacemos 2 puntos altos, cadena y continuamos, ¿sí? Esto es para que esta parte de acá nos quede así rectecita. Entonces vamos a seguir tejiendo. Como les dije, yo creo que voy a dar esta y de repente de otra vuelta adicional porque no lo quiero acá tan largo. Cuando lleguemos acá a la esquina, volvemos y hacemos acá el bloque, cadena y un solo punto alto acá sobre el primer punto alto que tengo aquí. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la vuelta con puntos altos. Tejo el último punto y hasta el momento esto se ve así, miren. Así es como estamos. Como les comenté, yo solamente iba a dar un par de vueltas en la parte de acá, pero si ustedes lo quieren más largo, pues pueden dar cuantas vueltas deseen. Luego de hacer las 2 vueltas con el punto de bloques, hice esta vueltecita con punto alto. Los puntos altos los tejí de la misma manera como hice acá los puntos bajos, ¿sí? Haciendo un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en el centro de la cadena, entre los bloques. Punto alto sobre punto alto y punto alto en donde tenía la cadena. Esta es mi penúltima vuelta. Vamos a realizar ahora el acabado final que va a tener este top. Exactamente igual a como tenemos el short acá en la parte de abajo. Y fíjense que acá en la parte de arriba tenemos el mismo acabado. Vamos a hacer estas ondas. Para hacer esas onditas, entonces estoy acá en el último punto que tejí, hago 2 cadenas, giro. Cuando vayan a realizar estas ondas tienen que tener muy presente de que el tejido tiene que estar por el derecho, ¿sí? El que ustedes van a usar como derecho tiene que estar el tejido así, porque fíjense, las ondas por el derecho se ven de esta manera. Acá se les ve como una cadenita de acabado. Y si lo tejemos por el revés, miren, se ven como un poquito más planas, ¿sí? Casi no se les aprecia la forma. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestro tejido está por el derecho. Si de casualidad a ustedes la vuelta que van a hacer de ondas les coincide por el revés, lo que tienen que hacer es cortar la hebra y comienzan del otro lado. Bien, para que tejan por el derecho. Estamos acá con las 2 cadenas que me representan un punto alto. Allí mismo, en ese primer agujerito, en el de la base de las cadenas, vamos a tejer 2 puntos altos más. Luego de los 2 puntos altos vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Seguimos. Luego del punto bajo tejemos 2 cadenas, enlazamos
y allí mismo donde acabamos de realizar el punto bajo vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2. Luego de los 2 puntos altos contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos allí dentro del mismo agujerito. 1 y 2. Cerramos esta onda contando 1, 2 y en el tercer punto hacemos punto bajo y de esta manera me van a ir quedando las onditas para el remate de la parte de abajo del top. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Luego vamos a hacer un pequeño acabado en la parte de acá. Estos agujeritos que tengo en la parte de acá los vamos a tomar como si fueran nuestros ojales, ¿sí? No vamos a crear ojales como tal, sino que como ya tengo estos agujeritos hechos, los vamos a tomar como un ojal. Entonces, luego de las ondas, tejemos por acá y seguimos tejiendo el borde por todo nuestro top. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al otro extremo. Hago el último punto bajo. Y esto se ve de esta manera, miren. Ahora, como les dije, en la parte de acá vamos a tomar estos agujeritos como si fueran nuestros ojales. Bien, para hacer de ellos el ojal, simplemente vamos a reforzarlo. Estando acá, hacemos una cadenita y comenzamos a tejer puntos bajos en cada agujerito disponible, miren. Vamos a realizar un punto bajo y nuestros ojales van a comenzar desde acá. Acá en el agujerito, un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el agujerito. Y de esta manera queda reforzado nuestros agujeritos. Bien, ahora vamos a hacer el mismo acabado de estas ondas en toda la parte de acá. Subimos por la copa y vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá tejiendo ondas y luego reforzamos estos agujeritos de la misma manera como acabamos de hacer acá. Para tejer las ondas en estos cuadritos, en el punto casitas que tenemos acá, hacemos punto bajo dentro del cuadrito, 2 cadenas y 2 puntos altos, igual como veníamos haciendo, ¿sí? Aquí lo único que vamos a variar es que en el cuadrito siguiente vamos a realizar un punto bajo y saltamos al cuadrito siguiente, otro punto bajo y ahí sí comenzamos la secuencia, 2 cadenas, 2 puntos altos. Cuadrito siguiente, punto bajo, cuadrito siguiente, secuencia, punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esto para que no me vayan a quedar las ondas muy apretaditas, ¿sí? Para que se vean así un poquito más sueltas. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que es el centro de la copa. Acá quiero que, si a ustedes les coincide, así como a mí, fíjense que yo tendría que hacer el punto bajo en este agujerito y me correspondería comenzar la onda en este agujerito del centro, ¿sí? Pero acá en el centro vamos a necesitar sí o sí tener un punto bajo. Entonces, no importa, vamos a pasar de largo, hago un punto bajo en el centro de la copa, fíjense que traigo el aumento allí, el centro de la copa, hago un punto bajo y ahora para igualar este lado vuelvo y tejo otro punto bajo acá. No importa que me queden así estos 3 puntos bajos seguidos. Ahora sí comienzo a repetir el patrón de punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y miren, el centro de mi copa, particularmente para mi caso, como no me coincidió el punto bajo en el centro, tuve que hacer 2 puntos adicionales, miren. Va a quedar así un poquito recto, ¿sí? Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado nuestro borde de ondas,
Miren las dos copas como quedaron. Y luego hice el remate de puntos bajos de la misma manera como hice acá, ¿sí? Ahora vamos a hacer las tiras con las que vamos a sujetar este top en la parte del cuello. Para hacer estas tiras voy a tomar 2 hebras de hilo. Voy a dejar así un espacio suficiente, de modo de tomarlas así, miren. Las tengo acá sin cortar ni nada. Voy a buscar el centro de la copa. Acá voy a aprovechar de apoyarme con un crochet un poquito más grande. Este es de 3.5 milímetros. Y acá, desde el centro de la copa, miren, voy a insertar el crochet acá en el último aumento que hice. Atravieso el hilo. Acá lo que tengo son 2 hebras bastante largas, miren. Tengo bastante hilo por este lado y por este lado. Lo pongo así más o menos a la mitad. Atravieso las 2 hebras. Acá tengo un agujerito. En ese agujerito paso el crochet, me traigo las 4 hebras, hago un punto deslizado. Luego recuerdan que acá teníamos un punto bajo en el centro. En ese punto bajo inserto el crochet, vuelvo y me traigo las 4 hebras. Punto deslizado nuevamente y de esta manera voy a comenzar a tejer. Aquí simplemente voy a realizar cadenitas con estas 4 hebras, miren. Así me quedó la unión y voy a seguir tejiendo cadenitas hasta tener por lo menos unos 40-50 centímetros. Y bien chicos, una vez que finalicemos, las tiras para sujetar en la parte del cuello se ven de esta manera. Ahora, bueno, antes de continuar, me faltó decirles cuánto mide esto de ancho, ¿sí? Este top mide desde acá hasta acá 10 centímetros. Pero como les dije, ustedes lo pueden hacer tan ancho como deseen. Ahora, lo único que nos queda es por colocar la tira para sujetar este top en la parte de la espalda. Para esto hice una tira de cadenas con 4 hebras exactamente igual a la que hice para la parte del cuello. Bien, ahora vamos a trenzarlo. Y de esta manera es como queda nuestro top. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!